bendiga, mis amados hermanos. Saludo cristiano en el nombre del Señor Jesucristo para todos y cada uno. Una cordial bienvenida a su programa Descanso para tu alma. Qué bendición poder estar acá una vez más delante de la presencia de nuestro Dios. Todos, a pesar de que estamos a la distancia, pero estamos juntos y en armonía. Estamos en la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dispuesto para comer la palabra y para poder aprender algo nuevo de la Escritura, aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Queremos invitarte, mi hermano, mi amigo, para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, para que le des like y lo compartas con muchas otras personas. Anhelamos, el deseo de nuestro corazón es poder llegar a mucha gente con esta palabra. Una palabra de sana doctrina, una palabra limpia de nuestro Dios para cada uno de nosotros, una palabra que nos edifica, que nos alimenta, que nos instruye, que nos hace crecer, amén, en el conocimiento de Dios. La Biblia dice que debemos crecer en el conocimiento, amén. ¿Por qué? Por causa de la fe. También dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que si escuchamos la palabra de Dios con fe, seremos edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy tenemos entonces un tema que ha sido polémico entre la humanidad y que es bueno analizar qué es lo que nos han enseñado a nosotros toda la vida y realmente qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Son los muertos los verdaderos santos? ¿Son los muertos los verdaderos santos? Nos han vendido toda la vida la idea de que un santo es alguien que murió hace tiempo, que anda por allí haciendo milagros, ¿cierto? Y que solamente se convierte en santo por la autorización de la Iglesia Católica a través del papado, que es el Papa la única persona autorizada para declarar santo a alguien, para canonizarlo, para beatificarle, y que solamente por una ceremonia, un rito religioso, entonces alguien que murió hace tiempo es ascendido al estado de santidad. Quisiera mirar por la palabra de Dios. Nuestro deseo no es ofender a nadie, ni desvirtuar a nadie, ni ninguna religión. No, ese no es nuestro propósito. Nuestro anhelo y nuestro deseo es simplemente mirar qué dice la Escritura, cuál es la verdad de la palabra de Dios, porque muchos de nosotros hemos basado nuestra fe en lo que nos enseñaron nuestros padres. Bueno, nuestros padres quisieron hacer lo mejor, quisieron darnos lo mejor, enseñarnos lo mejor, pero ellos simplemente nos enseñaron a nosotros lo que ellos han aprendido de otros y así sucesivamente. Realmente, ¿qué dice la Biblia? Qué bueno nosotros poder entrar en el contexto de la palabra de Dios, aprender la Escritura, el conocimiento de la Escritura, de la Biblia, y saber qué tan real es lo que nos han enseñado desde la niñez, lo que la tradición nos ha enseñado, lo que la religión nos ha dicho durante tanto tiempo. Qué tan veraz es toda esa información a la luz de la palabra de Dios. Creo que ahora somos personas adultas, somos personas mayores, somos personas inteligentes, que tenemos la capacidad de discernir, de analizar una verdad. No aceptar una verdad simplemente porque X o Y persona me la dijo. No, qué bueno poder verificar esa verdad. Creo que uno de los procesos de la ciencia es precisamente verificar una verdad. Alguien da una teoría acerca de algo, en fin, y los verdaderos científicos, los científicos serios, los científicos maduros, los científicos sensatos, se dan a la tarea de comprobar si lo que X o Y persona dijo es cierto, si es veraz. Entonces, qué bueno nosotros poder también tomar esta palabra y verificar en la Escritura, a través del contexto bíblico,
realmente qué es en este caso la santidad. ¿Son acaso los muertos los verdaderos santos? Vamos a mirar entonces qué dice la Escritura. En la primera carta del apóstol Pedro, amén, en el capítulo número 1, encuentro allí dos versículos en especial que quiero tomar para que podamos hacer una introducción a este maravilloso tema de la santidad y comprender de una forma más profunda lo que Dios quiere decirnos a través de ella. Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, en el verso número 15 y siguiente dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Qué bueno en esta hora decirle a Dios que finalmente Él es el que trae la revelación, la inspiración, el conocimiento, la sabiduría. Qué bueno poder decirle a Dios que nos abra el entendimiento en esta hora, que nos permita entender y comprender realmente su palabra, su propósito, su voluntad, qué dice allí y qué quiere Dios para nuestra existencia. Yo quiero invitarte para que por un instante cierres tus ojos y de una manera sincera le digas a Dios: Él está ahí contigo en esta hora. Él está ahí, Él te conoce, Él te ama, Él sabe lo profundo de tu corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada de dos filos, pero el Señor está ahí. Qué bueno poder decirle en esta hora: Señor, permíteme entender, permíteme conocer la verdad. Yo necesito entender esta verdad. Yo necesito conocer esta realidad de tu palabra y saber qué es lo que tienes para mí. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús. Dios del cielo, Padre celestial, te adoramos, te glorificamos, invocamos tu nombre, oh Señor Jesús, en esta hora, porque necesitamos conocer la verdad. Necesitamos conocer tu palabra, saber cuál es tu propósito, tu voluntad, qué quieres conmigo, qué quieres con cada una de estas personas, Señor Jesús, qué quieres con nosotros. Pero para poder entender tu propósito necesitamos la revelación de la Escritura. Enséñanos acerca de esta doctrina, Señor Jesús, poder comprenderla, poder discernirla y también poder enseñarla a otras personas conforme a la sana doctrina y a la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús, alabanzas a tu nombre. Bien, mis amados hermanos, agradecemos los comentarios que tengas acerca del tema, los mensajes en el chat siempre, cada 8 días que tenemos este programa Descanso para tu alma. Entonces agradecemos su sintonía y esos comentarios tan lindos, tan especiales que dejan en el chat. Amén. Vamos entonces a mirar realmente qué es santidad. Amén. Porque estamos hablando, ¿son los muertos los verdaderos santos? ¿Acaso hay que morirse para poder ser santo? ¿Acaso después de muertos, entonces tenemos que hacer milagros para poder ser declarados santos? ¿O realmente qué dice la Biblia acerca de la santidad? ¿Será que Dios está esperando que tú te mueras para poder hacer de ti un santo? ¿O será que tú puedes ser un santo mientras estás en esta tierra, en este mundo, en esta vida? Realmente, ¿qué es la santidad? El texto que acabamos de leer nos está diciendo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hay que tener en cuenta lo que el verso está diciendo. El texto se está refiriendo a personas vivas. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
No dice ser santos en vuestra manera de morir. Dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que encontramos en este versículo es la afirmación de la santidad de Dios. O sea, en razón de que Dios es santo y que Él es el que nos está llamando a nosotros a que le creamos, a que le sigamos, a que le busquemos, a que le amemos, a que le sirvamos, a que le esperemos. Él es el que nos está llamando a nosotros y dice que Él es santo. Y entonces, como Él es santo, entonces los que le han de seguir, los que le han de creer, los que le han de buscar, los que se acercan a Él, entonces deben también estar en una condición de santidad. Otra cosa que está diciendo el texto es que nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. No está refiriéndose a personas muertas, no está refiriéndose a personas que partieron a la eternidad. Creo que el texto se está refiriendo en esta hora a personas que están vivas, amén, a personas que todavía están en la posición de poder elegir, de poder decidir bajo el parámetro del libre albedrío. Cuando Dios hizo al hombre, le dio libre albedrío. O sea que el hombre puede tomar decisiones por sí mismo. El hombre puede decidir qué hacer con su vida. Y la palabra nos está exhortando y nos está diciendo que dentro de ese libre albedrío, que dentro de esas decisiones que nosotros tomamos, dentro de la manera que nosotros hemos decidido vivir la vida, que debemos hacerlo, ¿qué? En santidad. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 14, también hace alusión a este tema de una manera profunda, de una manera muy especial. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo me pregunto, uno después de muerto, ¿cómo puede seguir la paz con todos? ¿Y cómo puede uno después de muerto ser santo? Bendito el nombre del Señor. Quisiera mirar por acá en el libro de Eclesiastés unos textos que me llaman a mí la atención, precisamente que hablan del concepto de la vida y de la muerte. Amén. Si usted tiene su Biblia y puede mirar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 9 y el verso número 1 dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Escuche, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Verso 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos.
porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más, escuche bien, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Mire que está hablando de un acontecimiento que le ocurre a buenos, a malos, a limpios, a no limpios, a justos, a pecadores. No importa cuál sea la condición del hombre, todos nos tenemos que morir. Todos tendremos que ir a la tumba algún día. No importa ni tu color de piel, tu raza, tu estrato, tu nacionalidad, tu edad, tu género sexual. No importa nada de eso. Todos nos tenemos que morir. Eso lo sabe usted. Todos gustaremos la muerte algún día. Pero lo que el texto está queriendo decir, bendito el nombre del Señor Jesús, es que los que van a la tumba, los que mueren, dice el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Verso 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Una persona, por muy buena que haya sido, se muere y ya no tiene que volver a ver nada en las cosas que se hacen en esta tierra. Dice, en lo que se hace debajo del sol, o sea, en este mundo. Su memoria es puesta en olvido. Bendito el nombre del Señor. Con razón, el salmista, hablando de la alabanza y de la adoración, le estaba pidiendo a Dios que recibiera su alabanza, que lo perdonara, que lo limpiara, que lo santificara. Y entonces el salmista le dice, porque en el Seol, ¿quién te alabará? Después de muerto nosotros, ¿cómo hemos de alabar a Dios? ¿Cómo hemos de adorarlo, de servirle? Ya estamos muertos. Ninguna persona que se ha ido a la eternidad, sea con Cristo o sea sin Cristo, puede hacer algo por nadie en esta tierra. Nada. No puede hacer ni bien ni puede hacer mal. La Biblia nos habla de dos hombres. Uno dice la Biblia que era rico y no dice cuál era su nombre. Y del segundo dice que era pobre, pero de ese sí nos dice su nombre. Nos dice que era Lázaro. Solamente nos dice que este era rico y que este era pobre. Pero dice la Biblia que ambos murieron. Ambos fueron a la eternidad. Al parecer, el rico, seguramente por causa de su pecado, por causa de su maldad, no por su riqueza, sino tal vez por su actitud, por su comportamiento, por su pecado, entonces fue a la condenación. Y Lázaro no es a causa de su pobreza, seguramente fue un hombre de fe, un hombre que amó a Dios aún en medio de su pobreza, no renegó de su vida seguramente, pero dice la Biblia que fue al seno de Abraham, o sea, alcanzó la salvación. El rico, desde su tormento allá en el Hades, dice la Biblia que comenzó a clamar al cielo y vio a Abraham y comenzó a llamarlo, Padre Abraham, manda a Lázaro que venga para que refresque mi lengua con un poco de agua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo, no, él no puede ir de aquí para allá, nadie puede ir de acá para allá, ni venir de allá para acá. Hay un gran abismo entre la salvación y la condenación, entre el cielo y el infierno, hay un gran abismo. Y entonces el rico le dice, bueno, entonces envía a alguien a la casa de mis hermanos para que les hablen de la verdad y ellos no vengan a este tormento. Y Abraham le dijo, no, tampoco puede ir nadie de aquí a predicarles allá. Allá tienen la ley, allá tienen los profetas, allá tienen los predicadores, que crean a la palabra, pero de aquí no puede ir nadie.
Lo que podemos rescatar de esa parábola es que no importa si la persona murió siendo un justo o si la persona murió siendo un pecador, ninguno de los dos puede volver a este mundo a decirnos nada, ni a hacernos bien, ni a hacernos mal, ni a predicarnos falsa doctrina, ni a predicarnos la verdad. No pueden volver a este mundo a nada. Dice que no tienen nada que ver en las cosas que se hacen debajo del sol. Entonces la palabra no nos está diciendo que alguien que se haya muerto pueda venir acá a hacernos un bien a nosotros o hacernos un mal. Los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en esta hora. Ahora, quiero mirar la palabra santidad desde la base del hebreo. Amén. Porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Ahora, el Señor, cuando llamó a Abraham, le dio un hijo y le dijo que ese hijo haría una nación grande. Ese hijo se llamó Isaac. Isaac tuvo otro hijo llamado Jacob y también le hizo la promesa de hacer de él una nación grande. Y luego Dios llamó a Jacob y le cambió su nombre por Israel. Israel entonces tuvo 12 hijos que conformaron la nación del pueblo de Israel. Y cuando Dios sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, entonces les dio la ley, les dio su palabra, hizo con ellos pactos, les hizo promesas. Amén. Y entre esas cosas les dio un ministerio sacerdotal. Amén. Había una familia, la familia de los levitas, descendientes de Aarón, que estaban establecidos para ofrecer o ministrar, que valga la redundancia, el ministerio del sacerdocio para interceder por su pueblo ante Dios, haciendo sacrificios y una cantidad de cosas. Esos sacerdotes tenían unas vestimentas especiales y tenían acá en la frente una mitra de oro donde decía santidad a Jehová. Porque Dios estaba esperando que esos hombres tuvieran una alta dignidad por encima del resto del pueblo, que fueran santos. ¿Y qué significa la palabra santo? La palabra santidad viene del hebreo kodesh, que quiere decir separado para Dios, separado para un ministerio, separado para una labor. Eso lo hizo Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, donde una sola familia entonces podían ser sacerdotes y solamente esa familia podían tener ese nivel de santidad, de estar separados del resto del pueblo y estar consagrados para una labor en especial, para una labor donde tenía que santificarse, lavar sus vestidos y tener una alta dignidad. Era tan alta la dignidad que tenía que tener el sacerdote, que dice la Biblia que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo allá en el tabernáculo solamente una vez al año. Teníamos entonces la puerta, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Y los sacerdotes normalmente entraban al lugar santo y de allá tomaban el fuego y tomaban todo lo que necesitaban para ofrecer el sacrificio, pero al lugar santísimo, que estaba más allá del lugar santo, separado por unas cortinas preciosas que nadie podía cruzar, y allá en el lugar santísimo estaba entonces el arca del testimonio. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo solamente una vez al año, pero dice la Biblia que si ese hombre no era digno, si ese hombre no estaba verdaderamente santificado, entonces entraba al lugar santísimo y allá se moría. Dios le quitaba la vida. ¿Por qué? Porque no era digno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora, en nuestra época, después de la muerte de Cristo, se inicia el periodo de la era de la iglesia, la era del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, conocido este periodo
como la dispensación de la gracia, que es el periodo donde Dios les tiende la salvación a toda la humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el apóstol Pedro nos dice a nosotros: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios extendió la palabra del Evangelio y su voluntad y su propósito de salvar a toda la humanidad, pero salvar a aquellos que crean en Él conforme a la Escritura. Dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura. No como me dijeron mis padres, no como me enseñó una religión, como dice la Escritura. Es como dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es creyendo en Dios, pero conforme a esta palabra, es descubriendo a Dios en la Biblia, en la Escritura, es descubriendo a Dios en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es entender que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, es Dios manifestado en carne. Pero entonces, dice la Biblia: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú has creído en Jesucristo y le has aceptado y quieres hacerte tu hijo y quieres ser seguidor de Él, entonces debes apartarte de iniquidad, debes apartarte del mundo. Dice la Biblia: debes nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento es el proceso de la santidad. La santidad va más allá de ser un estado, porque según la Iglesia Católica, según el papado, que ellos son los que canonizan, beatifican, santifican a las personas, ellos declaran un estado de santidad para aquellas personas que han muerto. Pero la santidad va más allá de ser un estado. La santidad es una actitud. La santidad es un estilo de vida. Es una forma de pensar basada en la fe. La santidad está basada en la fidelidad, en el conocimiento de Dios, en mi comportamiento, en mi moral, en mi ética, en la manera como yo he recibido el Evangelio, en la manera como yo he recibido esta palabra gloriosa y esta palabra maravillosa. Entonces, cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno conoce esta escritura, cuando uno conoce esta palabra, entonces es separado. ¿Separado de qué? Separado del mundo. La Biblia dice que ya no podemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su vida. Los gentiles son las personas comunes que no conocen realmente la palabra de Dios, que no conocen el Evangelio, que no han sido bautizados en Cristo Jesús. Ser bautizado en Cristo Jesús no es ser bautizado cuando se era un niño. Porque el bautismo, según la palabra de Dios, es para el perdón de los pecados. No es para colocarte el nombre, es para el perdón de tus pecados. Y yo te pregunto, ¿qué pecados tenías tú cuando eras un niño? Cuando tu papá y tu mamá te llevaron donde el sacerdote para que te bautizara y te pusiera el nombre, ¿qué pecados tenías? Ni siquiera eras consciente de lo que ellos estaban haciendo. No fue algo voluntario, a ti te llevaron, ni te preguntaron siquiera, y así te hubieran preguntado, no estabas en la capacidad de decidir, porque apenas eras un bebé, apenas eras un niño. La Biblia dice que para poder ser bautizado hay que arrepentirse primero, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Y la única manera de llegar a ese nivel de santidad que Dios espera de nosotros es arrepintiéndonos de nuestros pecados, es abandonando la vida mundanal, es abandonando esa vida de vicio, de pecado, de adulterio, todo lo que en el mundo una persona normalmente hace, es entregándole su vida al Señor, consagrándose a Él, viviendo para Él, creyéndole a Él, sirviéndole a Él, esperando en Él. Esa es la única manera que podemos llegar a ese nivel de santidad.
Y la única manera de hacerlo es a través del conocimiento de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la comunión unos con otros en la iglesia del Señor Jesucristo. Porque es precisamente en la iglesia donde uno llega y comienza a alimentarse de la palabra. Es allí en la iglesia donde podemos tener comunión con los hermanos. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. No necesitas morirte para poder ser declarado santo. Antes, por lo contrario, qué bueno que el día que te mueras ya seas un santo. Porque si tú te mueres y no eres un santo, entonces no vas a poder ver a Dios. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia no nos habla de un lugar donde uno pueda ir después de muerto y santificarse. La doctrina del purgatorio, según la Iglesia Católica, es precisamente para purificar los pecados que tuvimos mientras estuvimos vivos. Pero yo leo en la Biblia, yo escudriño la Biblia, yo busco en la palabra de Dios, yo indago en la palabra de Dios, y la Biblia no me habla de ese sitio. En la Biblia no encontramos ese sitio. Ese sitio es solamente una doctrina y un concepto y una enseñanza de la Iglesia Católica no basado en la Escritura. No hay ni siquiera un versículo en la Biblia que nos pueda indicar que exista un sitio así. No existe. La doctrina del purgatorio no está en la palabra de Dios. La Biblia no nos enseña que después de muertos nosotros podamos purgar o pagar por los pecados, ser castigados por los pecados y luego de un tiempo entonces ir al cielo. La Biblia no nos dice eso. Lamentablemente no existe ese lugar. Antes, por lo contrario, el Señor Jesús le dijo a los judíos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 5, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros, o sea, los que están muertos, oirán la voz de Dios, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y cuando la Biblia habla del infierno y cuando la Biblia habla de la condenación, está hablando en unos términos de que eso no terminará. De que la condenación no se va a acabar. El que va a la condenación no podrá escapar de allí, y el que va al cielo entonces no descenderá al abismo, no descenderá a la condenación. Son dos lugares que la Biblia nos habla. La Biblia nos habla del cielo y nos habla del infierno. El único lugar intermedio entre el cielo y el infierno es esta tierra donde estamos acá, donde todavía estamos con vida, donde podemos todavía discernir entre lo bueno y lo malo, decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué queremos hacer con nuestra existencia? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que somos separados. Ahora tú has conocido esta escritura, estás escuchando este mensaje sencillo. No podemos seguir pensando que los muertos van a venir a auxiliarnos, que podemos rezar, orar a los muertos para pedirle a ellos que nos guarden, que nos ayuden, que intercedan por nosotros. La Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No existe ningún santo que pueda interceder por nosotros. Nadie. Ni José, ni María, ni ninguno de los profetas, ninguno de los apóstoles, ninguno de los mártires, ninguno de ellos puede hacer nada por nosotros porque están muertos, porque están esperando la resurrección de los muertos. La Biblia dice, nadie subió al cielo sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo.
Solamente Jesucristo resucitó de entre los muertos y resucitó por sí mismo. La Biblia habla de algunas personas que resucitaron de entre los muertos. Pero esas personas que resucitaron tuvieron que volver a morir. Tuvieron que volver a morir. Pero no dice que están en el cielo intercediendo por nosotros. El único que resucitó de entre los muertos y que en verdad puede ser nuestro intercesor, nuestro intermediario, nuestro mediador, es Jesucristo. Es creyendo en Él, es viviendo en la fe de Cristo Jesús. Él es el único que nos ha salvado, el único que fue a la cruz del Calvario fue Jesucristo. A la cruz del Calvario no fue ni Pedro, ni Pablo, ni Moisés, ni Abraham, ni José, ni María. Ninguno de ellos estuvo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario solamente estuvo Jesucristo. El Señor en el libro del profeta Isaías dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Jesucristo es nuestro Salvador, porque Jesucristo es Jehová. Es el mismo Dios, Dios manifestado en carne. Jesucristo fue solo a la cruz del Calvario. Nadie fue con él. Lo miraban allá desde la distancia, pero el que estuvo colgado en la cruz del Calvario fue Él. Él fue que murió por ti, murió por mí, nos redimió, nos salvó, nos entregó esta palabra, resucitó de entre los muertos, se levantó al tercer día y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el que nos santifica, el que nos limpia a través de su presencia, de su Espíritu Santo, de esa presencia santificadora. Allá en el aposento alto dice la Biblia que el Espíritu Santo se derramó sobre los que le estaban esperando y todos fueron llenos de su poder y salieron por todo lugar pregonando el Evangelio, predicando el Evangelio, dando gracias a Dios por la salvación, por lo que habían sentido, por lo que habían vivido, y sus vidas cambiaron. La presencia de Dios en nuestra vida es un poder transformador, es un poder que nos convence. Dice la Escritura: cuando venga el Espíritu de verdad, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Él es el que nos convence de que somos pecadores, nos lleva a aceptar el hecho de que somos pecadores, pero también nos lleva al hecho de tomar la decisión de separarnos del pecado. La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cada uno de los que han seguido al Señor, cada uno de los que le han buscado, de los que le han entregado su vida, lo hicieron basados en una decisión. En la decisión de ¿qué? De ser santos. No esperar a morirse para que un líder religioso te declare santo. No, los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ahora nosotros tenemos que esperar en Cristo Jesús. Él es el que nos santifica, pero cuando Él nos santifica, pone una esperanza en nosotros y esa esperanza nos lleva a la purificación. Dice la Biblia: el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica porque Él es puro. ¿Por qué dice que a sí mismo se purifica? Porque toma una decisión de andar en el único sendero que lo puede purificar, el sendero del Evangelio, el sendero de la palabra de Dios, el sendero de la oración, el sendero de la alabanza, de la adoración, de la fidelidad, de la fe, de la esperanza, de la constancia, de la consagración a Dios, el sendero de la santidad. Entonces, la santidad es una actitud que nos lleva a nosotros a tomar decisiones y a vivir en coherencia de esa palabra. Ahora les decía que la santidad va más allá de ser un estado. No creas que porque ya estás muerto eres un santo, que el morirte te convierte en un santo. No, si tú has de morir viviendo en pecado, cuando mueras, moriste como un pecador y serás juzgado como un pecador. Y eso allá no tendrá escapatoria, no hay salida. Cuando la Biblia habla entonces del rico y de Lázaro, no está diciendo que Lázaro volvió a la vida.
y se convirtió en un santo, o que estando allá era un santo simplemente porque fue a un lugar donde se purificó. La Biblia no dice que el rico pudo haber salido de allá de la condenación, o que se pudo santificar, o que Abraham le haya dicho, quédate allá 100 años o 200 años, purga tus pecados y luego ven acá. No, el rico estaba en la condenación y allá se quedó. Lázaro estaba en la salvación y allá se quedó. Entonces la santidad va más allá de un estado, de una condición. La santidad es un estilo de vida, es una actitud, es una manera de pensar, es una manera de vivir, es una manera de comportarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Es el deseo intenso de querer agradar a Dios, porque la santidad está basada en la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué la santidad está basada en la fe? Porque yo me comporto así porque creo en Jesucristo, porque creo en el Salvador, porque creo en aquel que es poderoso para extender su mano, rescatarme, limpiarme, transformarme. Amén. Una parte es la que hace Dios en mi vida. Dios me llama, me santifica, me perdona, me limpia, me lava, me transforma, cambia mi manera de pensar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Perdona mis pecados a través del bautismo y a través del arrepentimiento, a través del nuevo nacimiento. Pero hay otra parte que tengo que ponerla yo, a través de mi consagración, de mi fidelidad, de mi fe, de mi constancia, de mi perseverancia, el hecho de estar en comunión con el pueblo de Dios, asistir a la iglesia, comer la palabra, en comunión con los hermanos, orar, compartir el pan, elevar oraciones y alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, predicar su palabra, saberme comportar cuando estoy solo y saberme comportar cuando estoy acompañado de mis hermanos o cuando estoy acompañado de personas que no conocen a Dios. No importa dónde estés, con quién estés, tú debes vivir en santidad, porque es la manera de poder ver a Dios, porque es la manera de poder alcanzar esta salvación maravillosa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que tenemos el aspecto divino y el aspecto humano. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos dos naturalezas. ¿Cuáles nosotros? Los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos cambiado nuestra manera de vivir, los que hemos abandonado el pecado y nos hemos propuesto en nuestro corazón vivir en santidad. Dice entonces el apóstol Pedro que tenemos una naturaleza humana, claro, porque somos seres humanos, somos descendientes de Adán, ¿cierto? Tenemos todo lo que un ser humano tiene normalmente, somos humanos, tenemos nuestra naturaleza humana. Pero dice el apóstol Pedro que también tenemos una naturaleza divina y que esa naturaleza divina la hemos heredado es por haber creído en Jesucristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquellos que han creído en el nombre de Jesucristo, entonces se han hecho hijos de Dios. Juan dice también en su primera carta, en el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y somos hijos de Dios no por voluntad de hombres, no por voluntad de varón, sino porque hemos nacido del Espíritu y porque hemos decidido entregarle nuestra vida a Él. Hemos decidido amarle. Nos hemos propuesto conocerle a través de la Escritura, conocer la verdad. Yo te invito para que escudriñes las Escrituras, para que tomes cada día la Biblia. La Biblia dice que los cristianos de Berea escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Por qué? Porque si escudriñamos las Escrituras, ellas son las que nos hablan de Jesucristo.
ellas son las que nos hablan de la verdad, ellas son las que dan testimonio de Dios, ellas son las que dan testimonio de la vida eterna. No es la tradición, no es la religión, no es la cultura, no son las costumbres, no es el folclore, no es nada de eso, no es la cultura de las sociedades las que nos llevan a la verdad. La verdad está en Jesucristo, la verdad está en la palabra de Dios. Puede que en tu país, en tu nacionalidad, haya un folclore, una cultura, unas costumbres. Eso no quiere decir que sea la verdad. La verdad está en la Escritura. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. No encuentras la verdad en otra parte, no encuentras la vida en otra parte. Si vas por otro camino, no te va a llevar al cielo. La Biblia dice, hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. El único camino a la salvación, a la vida eterna, se llama Jesucristo de Nazaret. Y hacerlo como dice la Escritura, no como dice la religión, no como dice la tradición, es como dice la Escritura. Aquí es donde nosotros verdaderamente le conocemos. Quiere decir que tú puedes ser santo. Quiere decir que yo puedo ser santo. No necesito morirme, no necesitas morirte para ser santo. Tú debes ser santo mientras estás vivo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, no en toda vuestra manera de morir, en toda vuestra manera de vivir. Ahí es donde nosotros realmente debemos ser santos. Y esa santidad ha de moldear entonces tu comportamiento, tu pensamiento, tu hablar, tu actuar, tu vestir. Todo lo afecta a la santidad. No podemos pensar que la santidad solamente va por dentro. No, dice la Biblia, sed santos en toda vuestra manera de vivir y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Amén. Debemos guardar de una manera irreprensible todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, nuestro interior, el alma, nuestra manera de pensar, nuestro cuerpo, nuestra manera de vestirnos, de comportarnos, de actuar. Todo debe ser guardado en santidad. Yo no puedo ser santo por dentro y por fuera reflejar otra cosa. O no puedo reflejar santidad y por dentro vivir otra cosa. No puede ser así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, pues eso es lo que ha de cosechar. Yo te invito en el nombre del Señor Jesucristo para que creas a la palabra, para que te arrodilles cada día y busques a Dios y le digas, Señor, enséñame tu verdad, enséñame tu palabra, enséñame este camino, dame revelación. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús está por encima de todo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando nosotros invocamos ese nombre, Él responde. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Si clamas a Él, si lo invocas a Él, si lo llamas a Él y eres sincero en tu corazón, Él te mostrará este camino de verdad y Él te mostrará la senda de justicia. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Mis amados hermanos y amigos, qué bendición saber que están ahí, esos mensajes tan especiales que nos dejan en el chat, también en los comentarios. Gracias por su audiencia, por compartir esta enseñanza con tantas personas. Gracias, mis amados hermanos, por suscribirse, porque cada vez nuestro canal va a tomar más fuerza. No es mi canal, es nuestro canal, es nuestro programa donde nos edificamos, donde crecemos, donde le enseñamos al mundo la verdad.
Depende de ti que puedas compartirlo y que llegue a muchas personas y que todas esas personas sepan la sana doctrina. Así que agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo y esperamos que esta palabra sea poderosa para tu vida. La paz de Cristo. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.